tardes. Muy buenas tardes en este viernes 4 de abril de 2025. Damos gracias a Dios, nuestro Señor y Dios Todopoderoso, que a Él la gloria nos permite un viernes más llevar a cabo el discipulado, en este caso continuando con el tema de la oración. Y en mi caso, pues me he enfocado al libro de Nehemías y la actividad de Nehemías descrita en el libro de la Biblia, cuyo nombre es Nehemías. Y pues ya estamos casi para finalizar el libro. Han sido 13 hermosos capítulos. Y hemos ido seleccionando los temas y aquellos momentos en los cuales Nehemías oraba a Dios porque esa tarea de reconstruir los muros, de restaurar el funcionamiento de la ciudad de Jerusalén, que había sido pues destruida o semidestruida por muchos años, y esta actividad pues nos ha dado muchas enseñanzas. Nos quedamos en Nehemías 12, versículo 43. En Nehemías 12, versículo 43 dice así el texto bíblico: y sacrificaron al día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alboroto de Jerusalén fue oído desde lejos. Hicimos un comentario un tanto extenso al final de el discipulado del viernes pasado sobre este versículo, y sigue dando enseñanza, porque aquí vemos realmente que describe eh, vamos a decir los detalles específicamente, cuando habla Nehemías y dice que pues el grupo, la congregación que estaba allí después de haber consagrado el muro y haber alabado y marchado sobre las murallas, y después se sacrificaron víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Y aquí viene un detalle: se alegraron también las mujeres y los niños. Normalmente en las reuniones del antiguo pacto, las mujeres y los niños estaban pues segregados, no se les consideraba. Tan es así que Jesús en uno de sus momentos, no en el templo, pero sí en el camino, dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se los estorbéis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y pues aquí Nehemías ya estaba muchos años antes incluyendo a los niños y a las mujeres. Este acto señalaba a lo que había de venir, pues se ve como una congregación del nuevo pacto, ¿verdad? En que incluimos mujeres y niños, y pues Nehemías tenía esta visión. Gloria a Dios. Ahora vamos a entrar en la parte del versículo 44, que nos va a hablar de algo que es importante. En aquel día fueron puestos varones
sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas. Y aquí da la razón, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Aquí yo hice una anotación en los comentarios, ¿verdad? Después de haber estudiado este pasaje. Aquí habla de un liderazgo compartido, un liderazgo que incluía haber nombrado varones sobre diferentes funciones. Aquí habla de las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias, de los diezmos y el acto de recoger de los ejidos, de las ciudades, o sea, todo un sistema de recopilación de ofrendas. Pero dice algo muy importante, no era por obligación, no era porque la ley dura y pesada estuviera sobre el grupo, sino porque era grande el gozo de Judá, era grande el gozo de Judá. Y aquí nos pone a pensar muchas veces en nuestras congregaciones, nuestros grupos, a veces se nos presentan problemáticas de participación, de entusiasmo, y aquí era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Esto nos lleva a meditar que debemos anhelar el gozo que viene del Señor. Dice el versículo 45, complementando el 44, y habían cumplido el servicio de su Dios. Y aquí enumera varios tipos de servicio que efectuaban los sacerdotes y levitas que servían. El primero era el servicio de la expiación. Y sí me parece pertinente, hay un pasaje en Números capítulo 28, donde habla del servicio de la expiación. Números 28, voy a ir a ese pasaje. Números 28. Dice las ofrendas diarias y las ofrendas mensuales del día de reposo y solemnes. Dice el capítulo 28, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel, dile, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí guardaréis, ofreciéndolo en mi tiempo. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de un año. Esto será el holocausto continuo, un cordero por la mañana y otro cordero a la caída de la tarde. La 10ª parte de una efa de flor de harina, era una harina muy fina, amasada con 1 cuarto de aceite de olivas machacada. Esta era otra ofrenda. El holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato. Esta era una ofrenda encendida que daba un olor muy grato. La libación, la 4ª parte de un hin con cordero derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, y en la libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. No voy a leer todas las ofrendas, pero sí lo dejo de tarea, todo el capítulo 28 de Números, porque hay ofrendas mensuales, el día de reposo y las fiestas solemnes.
Y todo este servicio, pues lo hacía, lo habían restaurado ya y habían designado, pues a los servidores, ¿verdad? Dice el versículo 45 de Nehemías, el capítulo 12. Dice, habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, que es el servicio de la expiación, pues era el sacrificio de los corderos de la mañana y de la tarde. Pero dice algo más muy importante, como también los cantores, los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Aquí los cantores tienen un lugar muy, muy eminente inmediatamente después de los sacerdotes dedicados al servicio de la expiación. Y menciona como soporte, pues que David lo había mandado de parte de Dios, ya no fue Moisés, pero sí David, y lo continuó Salomón su hijo, y lo viene a afirmar en el versículo 46, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Vean que aquí nada más le decimos, pues es el ministerio de alabanza, pero aquí está más desglosado porque separa muy bien los que eran cantores para los cánticos y también para las alabanzas y acción de gracias a Dios. Y dice que todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores. Aquí ya los menciona como primer lugar, y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban sus porciones a los levitas y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Si recordamos cómo fue la dedicación y todos los instrumentos de música que intervinieron están descritos allí en el capítulo 12. Lo leí en el estudio de hace una semana. Vale la pena que por allá en lo personal lo vuelva a leer. Y los instrumentos y los cantores, aquello era algo precioso. Cuando se une la música de instrumentos con la voz de los cantores, o a veces los cantores, pues ahora sí que cantaban a capela, pero todo con sentido, todo con propósito. Y entro pues en las reformas de Nehemías, el capítulo 13, las reformas de Nehemías, así lo titula la palabra. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y bueno, me parece también sensato leer una porción de Números 22 del 1 al 6, Números 22 del 1 al 6, donde habla de esa situación. Dice,
Partieron los hijos de Israel, acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. O sea, habían llegado ya al Jordán. Iban a entrar a la tierra prometida. Lo que les esperaba, pues, era la conquista de Jericó. Jericó, pues, una ciudad llena de pecado, una ciudad muy, muy antigua, con mucha historia, pero una historia muy tenebrosa, de ofensa al Dios verdadero, idolatría, actos, pues, que ofendían directamente a Dios. En Jericó, Jericó tenía que ser destruida. Pero miren que no fue fácil. Dice, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor. Moab, pues, era un pueblo, los moabitas. Los amorreos habían sido ya derrotados. Moab tuvo un gran temor a causa del pueblo porque era mucho. Pues imagínense, el pueblo de Israel a esas alturas eran más de 5 millones. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamentará esta gente todos nuestros contornos como lame el buey y la grama el campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. O sea, Balac era el rey de este principado, Moab, los moabitas. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor en Peor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ve pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Este Balaam era pues como un profeta, lo tenían en muy alta estima por su personalidad profética. Por lo tanto, el rey de Moab lo manda a traer para que maldiga al pueblo de Israel. Dice, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pero yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Vean que, vean que este rey tenía a este profeta Balaam, hijo de Beor, pues verdaderamente en muy alta estima. Y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. No contestó de inmediato, dijo, yo voy a pensarlo y les digo mañana. Y vino Dios a Balaam, Dios le habló a Balaam y le dijo, ¿qué varones están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me envió a decir. En versículo 12, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Bueno, esa es la historia concentrada. Y Nehemías hace memoria de esa historia y entonces decreta Nehemías con la sabiduría de Dios y dice que los amonitas y moabitas, que eran descendientes de aquellos que se opusieron a que el pueblo de Dios pasara por sus tierras, jamás deberían entrar en la congregación, porque no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que le dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y esta es otra enseñanza, ¿verdad? Que aunque el hombre maldiga, pues Dios bendice a sus hijos. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Aquí viene una tarea bien dura
de Nehemías, el echó a cuestas. Versículo 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Sí recordamos que Tobías se había opuesto todo el tiempo a la reconstrucción de los muros. Tobías era un hombre nefasto. Eh, Sin embargo, siempre hallaba la manera de acomodarse porque pues, era un líder local. Y Eliasab había caído en la trampa de Tobías, porque le había hecho una gran cámara, un recinto en el cual guardaban antes las ofrendas. Ese recinto estaba dedicado a las ofrendas, al incienso, los utensilios, a guardar el diezmo del grano, del vino, del aceite. Para todo esto era para los levitas, para los cantores y los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Y no, la cámara, el recinto se lo tomó este, Tobías. Y resulta que Nehemías no estaba en Jerusalén. Dice versículo 6, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Sí recordamos que Nehemías pues era el copero del rey. Y no había ido hasta este momento, ¿verdad? Habían pasado algunos años. Y, y fue pues a ver al rey. Así lo sintió y así lo hizo. Y al cabo de algunos días pidió nuevamente permiso al rey para volver a Jerusalén. Y al llegar a Jerusalén, pues se enteró del mal que había hecho Eliasab por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y dice Nehemías, me dolió en gran manera. Y aquí vemos que Elías entra en un momento que pues, se le llama, ¿verdad? Acciones de corrección, acciones de corrección. Todo líder del Señor debe tener la capacidad y la fuerza para desarrollar acciones de corrección porque es necesario. El líder que el Señor ha puesto a cargo de la obra suya, la obra es de Dios, la obra es de Cristo, nosotros solo somos siervos, pues ha de tener esa atribución y tiene esa autoridad para corregir. Y lo vemos que aquí Nehemías lo hace y va y dice, me dolió en gran manera que le hubieran dado ese recinto a Tobías, pues había sido una persona que no tenía méritos. Y entonces dice, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cama. O sea, él personalmente fue y hizo la limpieza. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí a los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Muchas veces con mucho esfuerzo se reúnen los utensilios para servir al Señor y luego pues no se les da uso, se les deja abandonados, hasta polvo les cae. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Pues sí, qué difícil es unir a un grupo, sobre todo de cantores, porque se requiere el don y no todos. Pero estos cantores que habían estado sirviendo fielmente, pues ante la ausencia de Nehemías no se les dio importancia, el ministerio no se atendió y entonces pues cada uno se dispersó y se fue. Tristemente este versículo 10. Nehemías emprende esta acción de corrección. Reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios
abandonada, y los reuní y los puse en sus puestos. Y vean que las acciones de corrección pues traen fruto. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Renovó pues al liderazgo y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran temidos por fieles. Esto es lo importante, ser fiel, tenidos por fieles. Y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Y aquí a medio capítulo, ya final, Nehemías hace una oración con el corazón en la mano. Y dice lo siguiente: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Como Nehemías, pues, tenía temor de Dios y pues se puso delante del Señor y le dijo: no me borres, tenme en cuenta, yo estoy atento a lo que tú ordenas. Y siguió haciendo acciones de corrección. Miren, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces, cargaban asnos con vino en día de reposo, y también las uvas de higos, toda suerte de carga que traían a Jerusalén en día de reposo. Los amonesté, pues no debían vender en ese día. También en la ciudad había tirios pues eran mercaderes que traían pescado, eran de la costa, traían mercancía, vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. También los reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. Recuerden que este era el antiguo, el pacto, el antiguo pacto, la ley de Moisés, día de reposo, muy importante. También sigue siendo importante para nosotros en el nuevo orden. Debemos tener tiempos de dedicación al Señor, de reposar, de actividades mundanas para dedicarle tiempo al Señor. Ese es nuestro día de reposo. Claro que aquí pues no coincide con un día específico en el calendario de la semana. Y así los exhorta: no hicieron así vuestros padres, y trajo a nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Ya les había leído la ley, ya la sabían, pero era necesario enfatizarla con ejemplos, con exhortaciones directas sobre acciones y actitudes que no procedían. Versículo 19: sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije: pues que se cierren las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Bueno, las puertas sirvieron para eso, para marcar lo que no debía de hacerse. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Siempre va a haber comerciantes, siempre va a haber. Ya vemos que el comercio es algo que es muy difícil de regular. Y se quedaron fuera de Jerusalén, versículo 20,
una y dos veces los negociantes, los que vendían toda especie de mercancía. Y les volví a amonestar y les dije, ¿por qué se quedan delante del muro? Si lo hacen otra vez, les voy a echar mano. Desde entonces ya no venían en el día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. O sea, realmente Nehemías era un siervo muy humilde que se ponía, ¿verdad?, por el pueblo, pero decía, bueno, Señor, pues estoy batallando con él. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, o sea, que eran pueblos que no debían mezclarse, eh, y por la ley, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod. Pues sí, eso sucede, ¿verdad? Cuando se toma una mujer extranjera, no va a enseñar el idioma del varón, sino que enseña su idioma. Dice, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Pues ese es el principio de la desintegración de los pueblos. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos, les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas, hijos, no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Hay antecedentes en la ley que hablan de esto. Y lo enfatiza dando un ejemplo que todos conocían, versículo 26. ¿Qué no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey. Bueno, sigo leyendo. Dice, no pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar a nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joaida, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Zambalat, horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Zambalat pues era ajeno totalmente al pueblo de Israel. Y luego vuelve a orar Nehemías, una de sus últimas oraciones. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos y cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Termina con una oración el libro de Nehemías. Acuérdate de mí, Dios mío. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Mimi, no se ha conectado Yazaret, ¿verdad? No, no se conectó. Bueno, voy a orar para terminar el discipulado, porque pues ya los problemas de conexión pues se dieron, pero la enseñanza ahí está y démosle gracias a Dios por su
presencia y que nos ha acompañado en todo. Gracias, Señor y Dios Todopoderoso, por este tiempo de enseñanza. Son 13 capítulos de Nehemías, llenos de trabajo, llenos de batallas, pero vamos entresacando lo relevante, lo importante en esta última fase. Vemos cuán importante para ti es la alabanza, la Señor que en todo momento estaba presente, ¿verdad? Eh, Cánticos, alabanzas, acción de gracias a Dios. Y todos los que participaban en estos ministerios. Son ministerios que pues atraen a siervos de Dios con dones y un corazón fiel y buena voluntad. Y tú te agradas de ese ministerio que aquí está descrito y continuamente, ya en los últimos capítulos, pues Nehemías lo usó para santificar, para traer el gozo al pueblo, para consagrar, en fin, eh, cuando seguimos leyendo la palabra en los capítulos finales, vemos que allá en la presencia del Dios Santo Todopoderoso hay alabanza, hay alabanza en abundancia. Te damos gracias porque pues también aquí vemos cómo termina Nehemías con una oración que le llamo la oración del siervo fiel, la oración del siervo fiel con la cual termina Nehemías, que dice: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Solo un siervo fiel puede orar así, ¿verdad? Alguien que ha puesto todo su corazón en el servicio. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Que al final, Señor, de nuestra vida, cuando nos presentemos delante de tu presencia, Señor, pues no nos vayamos avergonzados. Que como Nehemías, pues nos presentemos y le digamos, acuérdate, y Él se va a acordar, porque Él no olvida nada, nada del servicio, nada del corazón que damos para el servicio. Él no olvida. Pero, pues textualmente dice, acuérdate, dice Nehemías, para bien. Y gracias, Señor, porque sabemos que también algunos están enfermitos. De hecho, tú has derramado sanidad sobre otros como yo, que nos hemos sentido mejor. Pero algunos están pues con alguna carga de enfermedad de varios tipos. Abundan ahora las de tipo respiratorio, vías respiratorias, Señor. Pues acuérdate, Señor, de aquellos que están enfermos, para bien, para sanidad. Acuérdate, Señor, de los que están con padecimientos, con pesadumbre, con duda, con preocupación sobre el futuro. Acuérdate de ellos para bien, Señor. Son siervos fieles. Y pues agradecidos con todo el corazón, pues nos despedimos esta tarde y pues los que hemos estado, ¿verdad? Pues gozosos, el gozo del Señor nos ha acompañado y pues nos despedimos hasta la
próximo viernes, donde va a continuar pues los discipulados. Gracias. Esperamos que arregle. En el Bendiciones. nombre de Jesús. Buenas tardes. Bendiciones. Bendiciones a Buenas todos. noches, hermanitas. Buenas noches. Ya Adiós. esté con vosotros. El Gracias. Señor es Amén. nuestra. Amén. Buenas noches.